Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta nueva edición de Fica Café, nuestro podcast de CREAP España. Hoy vamos a conocer cuál es el papel de los directores de relación con inversores a la hora de asesorar y encauzar el ahorro y la inversión de particulares, minoristas o de entidades institucionales. A todos nos preocupa el ahorro, la inversión, el retorno de nuestras operaciones y vamos a tener esta conversación coincidiendo con el 30º aniversario de AERI, que es la Asociación Española de Relaciones con Inversores. Y para ello vamos a hablar con su presidente, que es Manuel Enrique. Es licenciado en Economía por la Universidad de Denver, Colorado, y MBA cum laude por la Universidad de Notre Dame en Indiana. Tiene más de 30 años de experiencia en el área de relación con inversores. Ha sido director de Bolsa y Relación con Inversores de Bankinter, fundador y presidente de Link Securities, primer broker independiente de la Bolsa de Madrid. Ha trabajado en AVE Asesores, fue director de Estrategia y Relación con Inversores de Parquesol Inmobiliaria y director de Relación con Inversores de Sareb. Bueno, y muchísimas más cosas, porque su vida profesional es muy amplia. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Y enhorabuena por esos 30 años de la asociación. Muy orgullosos de ello. 30 años ya, que es mucho tiempo. Y quería preguntarte cómo y por qué nació AERI. Bueno, realmente cuando nace AERI, nace porque teníamos muy poca experiencia los pocos profesionales que hacíamos las relaciones con inversores. Básicamente lo que nos ocurría es que llegaba un extranjero, normalmente un analista, o incluso podía ser un broker vendedor, un sell side, y nos preguntaba sobre las compañías y no entendíamos muy bien a qué venía todas esas preguntas y aquel seguimiento de la compañía. Así que poco a poco nos fuimos reuniendo unos cuantos profesionales, empezamos a viajar, empezamos a hacer roadshows y bueno, pues decidimos compartir todas esas experiencias, porque realmente era una función que no existía y no teníamos mucha idea de cómo hacerlo, ni sabíamos si bien lo estábamos haciendo, ¿no? O sea que aprendiendo con la práctica, digamos. Aprendiendo con la práctica, sin duda alguna. Oye, y en estos 30 años, en estas 3 décadas, ¿cómo ha cambiado el papel? Hombre, ha cambiado muchísimo, porque al principio, como digo, éramos un poco freelance. Ahora está muy institucionalizado, evidentemente. Muy profesionalizado, además. Pues muy profesionalizado, y a todas las compañías, o al menos las compañías que se precien estando cotizadas, tienen una relación con inversores. Si no tienen más, las compañías grandes tienen equipos de 8 o 10 personas. Y realmente pues ha variado muchísimo de recibir al principio solo analistas y básicamente a brokers, a ir a visitar a inversores institucionales, a empezar a hacer también trabajos con el inversor minorista, y hoy en día pues se ve todo tipo de inversor y además se discrimina en el tipo de inversor que estás viendo. Puedes ver desde inversores que son value, inversores que son yield, puedes ver inversores que lo que quieren o buscan es el centrarse en el mundo del gobierno corporativo, en el ESG que tanto se está hablando estos días. Incluso se hacen roadshows que están destinados a orientar a los inversores en el voto en las juntas de accionistas, lo que se llaman proxy roadshows, ¿no? Ha variado muchísimo, no tiene nada que ver de lo que hacíamos hace 30 años a lo que se está haciendo hoy en día. Los pioneros. Sí, los pioneros. Entonces, que todavía quedan, todavía quedamos unos cuantos pioneros por ahí. El valor de la experiencia, sin duda, ¿no? Sí. Háblanos de la trayectoria y de la experiencia del equipo directivo de AERI. Bueno, pues el equipo directivo de AERI tiene muchísima experiencia. Ahora mismo en la junta directiva pues tenemos compañías como Santander, como Iberdrola, hay compañías también más pequeñas como puede ser eDreams, pero todo el equipo que está en la junta directiva son gente que tiene muchísima experiencia. De hecho, el director de Relaciones con Inversores de Iberdrola, Ignacio Cuenca, es reconocido mundialmente como el mejor relaciones con inversores del mundo. Ha sido premiado y es premiado cada año de una manera continuada, y tenerlo en la Junta, y además es presidente de honor de la asociación,
pues es realmente muy, muy bueno. Y todos los que están en la junta directiva tienen una experiencia muy amplia. Está Fluidra, por ejemplo, en donde pues en una compañía que era relativamente pequeña y ahora está en el IBEX después de adquisiciones. Tenemos compañías como Grifols, que la experiencia que tiene su representante Nuria Pascual es extraordinaria, de una gran riqueza. Es una maravilla poder contar con un equipo directivo de ese peso y de ese calibre, y una responsabilidad, evidentemente, que hay que liderarlos, ¿no? Hay que gestionarla, sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos socios tenéis en Aeri? Pues debemos ser en torno a 40 socios en este momento. 40. Realmente lo que te ocurre con el tema de los socios es que según va habiendo movimientos en el mercado, sobre todo cuando se producen fusiones, pues vamos perdiendo miembros, ¿no? Y ha habido muchísima concentración en el mundo de la bolsa, y eso ha hecho que el número de socios disminuyera. Si nos está escuchando ahora mismo un estudiante de económicas, de ADE, y quiere dedicarse a esta faceta de relación con inversores, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué preparación tiene que tener una persona para poder desarrollar este puesto de manera idónea? Bueno, realmente tiene que tener unas determinadas dotes de comunicación. Le tiene que gustar, sin duda alguna, relacionarse con la gente, y a veces no es gente agradable. Cuando una compañía pues tiene dificultades o va mal, dar la cara a un inversor que probablemente no esté muy satisfecho de la inversión que ha realizado no es fácil. Y luego tiene que tener ganas de moverse, de viajar. Realmente las relaciones con inversores somos viajantes, puros viajantes, estamos todo el día en un avión. Por lo tanto, te tiene que gustar esa faceta. Tienes que saber que vas a estar dedicado a una actividad que te va a llevar mucho tiempo fuera de casa. Y por lo tanto, eso hay que tener una voluntad y una disciplina. Por lo tanto, esos serían los requisitos. Evidentemente, que tengas unos conocimientos básicos de contabilidad y que sepas leer un balance. Pero realmente las preguntas que te hacen los inversores están mucho más relacionadas con la filosofía de la compañía que no con los números de la misma. Para eso están los propios analistas, ¿no? quien hacen esa labor. Y yo añadiría a todo eso, Manuel, también ser un poco psicólogo, ¿verdad? Porque los inversores, ahora hablaremos de las tipologías distintas que hay. Bueno, pues un director de relación con inversores es un asesor profesional, pero también tiene que tener unas dotes de cercanía humana que son importantes para su trabajo, ¿no? Como cualquier relación interpersonal, sí, sin duda alguna tienes que tener ese don de gentes, llamémosle. No diría que ser un relaciones públicas, pero ser una persona que te gusta estar con la gente, hablar con la gente, convivir con la gente. Entenderla. Y entenderla, obviamente. Ahora dirían los modernos, saber leer. Sí, exacto. Saber leer a quien tienes enfrente. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Aparte que la parte más importante de las relaciones con inversores no es precisamente el poder contar la historia de tu compañía y explicársela a los inversores, no. Lo más importante es saber escuchar. Porque los inversores te dicen o te pueden orientar de qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren. Y si no sabes escuchar, es un problema realmente importante, porque no vas a saber interpretar qué es lo que el mercado quiere de ti y de tu compañía. Saber escuchar es un excelente consejo, sí. Sin duda. Bueno, háblanos de la tipología de inversores que te encuentras cada día en el trabajo. Bueno, el inversor, como yo digo, para cada compañía y cada momento muta. Va cambiando, ¿no? Cuando una compañía nace, normalmente es una compañía que está creciendo, es el origen de todas las compañías. Entonces, normalmente los inversores que tienen o buscan atención en ese momento son inversores que se llaman de crecimiento, o también puede ocurrir que en un inicio tengas inversores oportunistas, inversores que ven que hay una oportunidad nueva e invierten para salir al cabo de poco tiempo de esa inversión, una vez que han tenido unas determinadas plusvalías. Pero cuando una compañía nace, lo normal es que tengas unos inversores de crecimiento. La compañía va creciendo y llega un momento que se estabiliza. Cuando se estabiliza la compañía, el inversor de crecimiento normalmente desinvierte, y la compañía lo que empieza es entrar en un momento en donde genera caja, ya no invierte porque no crece, y entonces lo que tienen que hacer es buscar el inversor que normalmente se llama de rendimiento, el inversor yield. Y ese es el inversor que normalmente convive con la compañía a lo largo de los años. Luego tienes que ir buscando también inversores que evidentemente inviertan en las geografías donde la compañía opera, y si vas a un fondo que no invierta en España y tú solo tienes operaciones en España, pues no tiene ningún sentido que
los veas. Y luego también hay otro tipo de inversores, que son inversores que están indexados. Entonces, normalmente esos solo van a invertir en tu compañía si tú estás en un índice determinado. Y luego hay otros muchos inversores. Hay inversores que solo invierten por temas de sostenibilidad y por lo tanto tienes que estar metido en esos índices o en esos criterios de sostenibilidad. Y luego pues te encuentras pues con inversores que son de muy corto plazo o que son más especulativos, lo que se llama el hedge fund, que eso, a pesar de que tiene mal nombre en el mercado, yo creo que son inversores que son muy interesantes porque proveen mucha liquidez al título cotizado, ¿no? Por lo tanto, todos los inversores hay que tratarlos, todos hay que conocerlos. Yo creo que a ninguno hay que despreciarlo, pero lo que sí hay que hacer es entenderlos. Vamos a diferenciar entre inversores institucionales y los inversores minoristas. Decías al comienzo de la conversación que también os dedicáis evidentemente a ellos, a los particulares. En fin, ¿cómo abordáis cada una de las estrategias a la hora de aconsejar inversiones y de informar a los clientes? Bien, el inversor minorista necesita un trato más especializado, por decirlo de alguna manera. Es un inversor que se llega a él sobre todo a través de los medios de comunicación o a través de campañas de comunicación que pueda hacer la propia compañía. Normalmente son departamentos, aunque estén bajo el mismo área de relaciones con inversores, son profesionales diferentes los que se ocupan de unos y de otros. Muchas compañías tienen programas específicos para atender a su inversor minorista, para darle cuidado, para darle cariño. Es verdad que en las compañías que tienen más, llamémosle solera en bolsa, el inversor minorista siempre ha tenido un papel muy importante. Si pensamos en las telefónicas o en las eléctricas, siempre han tenido una base de inversores minoristas muy notable. Y de hecho, la propiedad de las acciones de la Bolsa de Madrid, según los propios datos de la Bolsa de Madrid, cerca de un 20% de los accionistas son minoristas, mientras que el inversor institucional, la parte española, representa muchísimo menos en porcentaje. Por lo tanto, el inversor minorista tiene mucha importancia, sobre todo, como digo, en estas compañías que tienen más años en bolsa. En las compañías que han salido a bolsa recientemente, por diferentes motivos no ha habido tramos minoristas, por lo tanto ha sido mucho más difícil acceder a ese tipo de inversor y yo creo que las compañías nuevas del mercado pues echan de menos poder tener esa base de inversor minorista que es tan normalmente leal y fiel a la compañía. El trato con el inversor institucional es radicalmente diferente, es un trato mucho más profesionalizado, es un trato que es directo normalmente, que requiere una atención de manera continuada, en donde cuando te llaman no puede haber un no por respuesta, tienes que estar siempre abierto a él y por lo tanto es ese inversor que te permite comunicarte con él a través de conferencias, a través de roadshows específicos en donde tienes reuniones one-on-one o reuniones con unos cuantos. Es un inversor que requiere un cuidado muy, muy, muy extenso porque evidentemente tienen la lealtad justa. Si no les haces el caso debido o no les atiendes de la forma debida, pues es tan fácil como vender las acciones e invertir en otra compañía, ¿no? Esto es uno de los grandes retos que tenemos en las relaciones con inversores, que realmente no somos nadie. El mundo es enorme, hay miles y miles y miles de compañías cotizadas y es muy fácil cambiar una por otra, ¿no? Por lo tanto, buscar la lealtad de ese inversor pues requiere cuidado y trato. Bien cierto que tampoco pasa nada porque dejen de ser accionistas tuyos. Muchas veces lo dejan de ser porque o tienen que desinvertir porque les ha bajado el patrimonio de los fondos o porque están haciendo un nuevo asset allocation y se tienen que ir de España e invertir en otro continente. O, en fin, hay muchas razones por las cuales un inversor deja de ser accionista y tampoco hay que frustrarse por ello. Reclaman atención, al final. Sí, ¿no? claro, claro. Muy, muy exigente. Bueno, hablemos de comunicación. Este es un podcast de CREAP España en torno a la comunicación y hacía referencia hace un instante a la importancia de la comunicación, sobre todo para llegar al inversor minorista. Uh-huh. ¿Cómo se ha planteado AERI su política de comunicación y qué importancia tiene esa comunicación para llegar a la sociedad desde una actividad como la suya? Pues yo creo que realmente el tema de la comunicación con respecto a la asociación ha sido una de las grandes asignaturas pendientes. Nosotros nacimos como un gremio de profesionales y yo creo que nos hemos mantenido como ese gremio de profesionales, en donde lo que hemos hecho ha sido compartir nuestras experiencias, tratar de entre todos aprender, poner sobre la mesa las mejores prácticas en las relaciones con inversores, pero nunca hemos hecho una actividad realmente de comunicación externa.
Y yo creo que ha sido un error, por eso digo que es una asignatura pendiente y estamos empezando a intentar cambiar esa senda, porque realmente han pasado 30 años y yo creo que somos unos grandes desconocidos, excepto para los que estamos en la profesión, pues nadie nos conoce. Y yo creo que eso lo deberíamos cambiar. Es cierto que el tejido de compañías cotizadas en España, si se compara con lo que hay en Italia o en Francia o en Inglaterra, pues es muy pequeño. O sea, que tenemos que tener en cuenta que en España pues tenemos, yo qué sé, si consideramos las SICAVs y todo lo que ha salido, las OCIMIs que han salido en el mercado alternativo y demás, pues no creo que haya más de 400 compañías y probablemente me quedo muy largo sobre el total de ellas. Pero, sin embargo, en el mercado alternativo inglés, solo en el mercado alternativo inglés hay cerca de 3.000 compañías. En la bolsa italiana, pues en fin, hay un montón de compañías, no digo ya la francesa, que es también enorme. Entonces, yo creo que el tener un tejido que es relativamente estrecho hace que tampoco hayamos tenido la visibilidad que pueden tener otras asociaciones, como puede ser la Asociación Norteamericana, que pues tiene cerca de 3.000 o 4.000 asociados en ella, ¿no? Entonces nosotros tenemos un presupuesto muy modesto, tenemos unas cuotas que son muy bajas y realmente seguimos funcionando como un gremio de profesionales y yo creo que ya viene, con este 30 aniversario, viene el tiempo de que nos demos a conocer un poquito más, porque realmente somos desconocidos. Sí, que os conozca la sociedad y que sepa lo que hacéis, y sobre todo el servicio que aportáis, el valor añadido al inversor. Correcto, que es muy importante. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Criterios ESG, la sostenibilidad, ahora mismo están acaparando todas las inversiones en todo el mundo. Son criterios en los que se fijan todos los analistas y todos los inversores. Correcto. Iba a decir una moda, esto es más que una moda, viene para quedarse. Todo esto empezó primero con la G, con la gobernanza. Hablamos ya de hace unos cuantos años cuando se empezaron a hacer los primeros códigos de buen gobierno, código Lidencia y todos estos códigos que luego se han ido revisando y que el regulador además ha ido fomentando. Después de esta parte de la G, se empezó con mucha fuerza a mirar todo el tema del entorno, de la E, y eso sigue ahora con muchísima fuerza, y yo creo que el futuro va a estar en la S, donde más se va a preocupar la gente es en la parte social de la compañía, porque si tú eres una compañía que te preocupas por tus empleados, te preocupas por tus proveedores, te preocupas por tus clientes, te preocupas por tu entorno, te preocupas de todo eso, seguro que tienes una buena gobernanza y seguro que tienes también unas políticas de cumplimiento energético, ¿no? Entonces la S es de lo que menos se está hablando ahora y yo creo que es donde el foco será en el futuro, porque realmente esa preocupación por todo tu entorno, hablando también de los seres humanos y de la comunidad donde vives, y pues yo creo que eso va a ser fundamental. Dicho eso, yo creo que cuando no hablemos de S y G es cuando estará todo en orden, ¿no? Es cuando no se habla de las cosas es cuando las cosas se han normalizado. Pero esto ha sido una revolución en las empresas. Una revolución. En la organización de las empresas. Sí, no, está siendo, aparte que son cambios que son muy difíciles en algunos casos, de poner en práctica y de justificar. Yo el otro día, la parte que yo llevo de relaciones con inversores está relacionada con activos reales, sobre todo en el sector inmobiliario, y participé en un foro en Londres sobre ESG, entonces hablaban de los edificios sostenibles, de toda esta parafernalia que ahora estamos teniendo. En concreto, en el mundo de la arquitectura existen una serie de calificaciones que otorgan ese grado de cumplimiento con el entorno y con los factores energéticos y la eficiencia y todo esto, ¿no? Y yo hablaba de la S y me decía un arquitecto, hombre, es que un edificio sostenible hace que la gente esté bien dentro del edificio. Digo, no, pero no se trata solo de que la gente esté bien dentro del edificio, sino que la gente no se vaya del edificio porque deja la compañía porque no está a gusto, porque sepas que se está comportando con la sociedad en general de una manera determinada. De hecho, yo veo por mis hijos y por la gente que tiene ahora, pues eso, entre 30 y 40 años, que son mucho más racionales a la hora de consumir, y si ven que una compañía no cumple con determinados criterios de honorabilidad y demás, pues no compran ese producto, ¿no? Entonces yo creo que eso evidentemente va a ir llegando.
¿Que estamos en un momento auge? Estamos en un momento auge. Todas las conferencias que se están haciendo ahora en estos momentos son sobre los temas de ESG y yo creo que vamos a convivir con ello y quien no cumpla con esos requisitos simplemente no se va a invertir en esas compañías. El problema es cómo se traduce en determinadas compañías esos criterios de ESG. Porque hay algunas que son realmente complicadas. No sé, pienso una compañía que se dedica al tabaco. No es necesariamente mala, pero esto se llamaban, en la época que nos iniciábamos, se llamaban valores sinful stocks, ¿no? Valores de pecado, ¿no? Que eran los del tabaco, los del alcohol, los de las armas, Bueno, pues son compañías, son compañías sin duda alguna y que también tienen su público inversor, ¿no? Pero hay otras que es muy fácil aterrizar. Una compañía energética, pues evidentemente ahora, pues las compañías, incluso las energéticas, son verdes, ¿no? En todos los sentidos. Esto se va a quedar, no se va a ir. Lo importante es que no se sobreexagere, como muchas veces ocurre con determinados temas, y que solo pensemos en ser, ¿sabes? ESG y nada más que ESG. Hay otras cosas más importantes, como es gestionar bien la compañía, por ejemplo. Pero está claro que no es una moda, está claro, lo decías hace un instante. Y las SPACs son una tendencia, no sé si es una moda, pero sí una tendencia cada vez más presente en el mundo de la inversión. Bien, eso es más que esté presente, yo creo que es una oportunidad. El hecho que puedas captar dinero para desarrollar un proyecto que a lo mejor ni está en tu cabeza. Vamos a explicar, Manuel, si te parece que son las SPACs, para pues que entienda todo el mundo que nos escucha ahora mismo. Normalmente lo que tú tienes una compañía que está funcionando, ya está generando o no generando, pero al menos tiene un proyecto de negocio y eso lo puedes sacar a bolsa. La SPAC lo que te permite es que captes dinero para elaborar o desarrollar algo que no existe en este momento. Y que puede ser cualquier otra cosa, puede ser incluso comprar o opar otra compañía cotizada. Entonces es simplemente captar dinero sin saber exactamente lo que vas a hacer, que es una tarea difícil, porque primero estamos viviendo un momento que hay una liquidez extraordinaria, pero el dinero es muy exigente. No hay cosa que menos le guste a un inversor que dar dinero a alguien para que lo tengan en la cuenta corriente. Eso es muy difícil hacerlo en el mundo del capital riesgo. O tienes muy bien aterrizado el concepto que vas a sacar, o realmente te cuesta mucho captar dinero, porque para tener el dinero en la cuenta corriente ya lo tiene el propio inversor, no hace falta que te lo dé a ti. Entonces, la bondad que tienen los SPACs es que hay inversores determinados que sí están poniendo un dinero en un proyecto que todavía no ha quedado determinado y que se ejecutará pues, al cabo de meses o incluso años. Bueno, es una manera de poder captar dinero para proyectos que los puedes tener en mente, pero todavía no están definidos o determinados. Por tanto, una oportunidad, así podemos plantearlo, ¿no? Sí, una oportunidad siempre y cuando el gestor de la SPAC sepa desarrollarlo. Claro, eso es como todo. Es que claro, porque que normalmente cuando tú vas a captar dinero, y sobre todo en el mundo del capital riesgo, quieren poner cara y ojos al proyecto que tienes. Aquí es al revés. Aquí puedes contarles, creo que voy a ir por aquí, creo que me compraré una inmobiliaria o creo que desarrollaré este concepto o este otro, pero lo que están haciendo es una confianza en el potencial gestor de esa SPAC. El factor humano, que es fundamental. Clave. Absolutamente. Vamos a explicar más conceptos que leen y escuchan nuestros oyentes también. Los proxy advisors. Bien. Esto es una figura muy interesante que ha surgido por el hecho de que hay unos determinados accionistas que no siempre están de acuerdo con la gestión de la compañía y hay determinados aspectos que ya son recurrentes. Los que más votos en contra tienen suelen ser la reelección de los consejeros, no porque el consejero sea malo. Muchas veces a mí me decía un consejero delegado de una compañía cotizada que no entendía por qué siempre vetaban su reelección. Y la razón era porque estaba presente en más de 7 consejos. Y normalmente lo que se dice es no debes de estar en tantos consejos porque la capacidad de la persona tiene límites, ¿no? Entonces, la reelección de los consejeros suele ser un tema recurrente. Otro tema que es recurrente es la remuneración del propio consejo, en donde, pues... tema polémico, ¿eh? Es un tema muy polémico porque muchas veces no está bien explicado.
Entonces, y luego porque hay remuneraciones, ha habido algunas remuneraciones históricamente que sobre todo cuando llegan estas jubilaciones o prejubilaciones, que son realmente escandalosas y por lo tanto por eso va ocurriendo. La igualdad dentro del Consejo, hay determinados criterios en donde bueno, pues empieza a haber un número determinado de inversores que votan en contra de lo que recomienda o sugiere el Consejo de Administración de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a nacer una serie de asesores de voto. Entonces, los proxy advisors, que básicamente hay 2-3 en el mundo, lo que hacen es estudiar el orden del día de la compañía y, bajo unos criterios de gobernanza, dictaminar cuál sería su sentido de voto. Entonces, cuando tú tienes una gestora que a lo mejor está invertida en 30.000 compañías, está representado en 30.000 juntas, pues tiene su enjundia, es realmente complicado. Y por lo tanto, tú te puedes adherir a lo que un consejero de voto te dice que es la buena práctica. Y por lo tanto, estás representado en la Junta de Accionistas y votas según unos criterios de gobernanza que hace o que dice el proxy advisor. Entonces, hace años, me hablo de hace 15 años, no existía esa figura y ahora cada vez es más común, porque evidentemente también las gestoras tienen un límite a lo que pueden analizar en las compañías donde invierten, y lo que está clarísimo es que la tendencia, que antes no era así. Yo recuerdo cuando estaba en Bankinter haciendo relaciones con inversores a finales de los 80, teníamos que mendigar el voto del inversor institucional, básicamente. Sí. Es que no estaba representado. Y ahora es al contrario, ahora el inversor institucional va a estar siempre presente en la Junta de Accionistas y además va a votar lo que él considere que debe de votar, no lo que le diga el Consejo que tiene que votar. Y entonces, pues claro, el proxy advisor tiene muchísima importancia. Y en paralelo a ello, lo que ha surgido es el proxy solicitor, que es la otra cara de la moneda, es el asesor que asesora al emisor en cómo tiene que redactar el orden del día y cómo tiene que explicar esos puntos para obtener el favor del accionista en la Junta General de Accionistas. Y cada vez son más comunes. Y de hecho, ahora ya es también muy común que haya roadshows específicos de proxy para explicar el orden del día de la compañía y tratar de captar ese voto del inversor. De hecho, se ha producido un fenómeno que es curioso, que ha sido en esta parte del proxy la unión entre la Secretaría del Consejo y las relaciones con inversores. A ver, las relaciones con inversores históricamente hemos sido los chiquilicuatres de la compañía, ¿no? Ese que viaja por ahí y habla con los ingleses. Y la Secretaría del Consejo, pues en fin, es otra historia. Un nivel. Es otra historia, ¿no? Y de repente el secretario del Consejo se ha dado cuenta que para obtener determinados resultados en la Junta de Accionistas tiene que utilizar las relaciones con inversores. Entonces nos ha subido un poquito de nivel. nos ha puesto más en el mapa de la compañía. Oye, Manuel, ¿los robo-advisors a quién le hacen la competencia? ¿A los gestores, a los analistas, a la relación con inversores? Bueno, realmente a nadie. No, ¿sabes? Nosotros no podemos, evidentemente, influir en lo que una máquina va a decir. Es una parte que puede o no ser importante dentro de la compañía. Desde luego no nos hace competencia para nada. Es como un inversor indexado. Pues nos ayuda o no nos ayuda, pues realmente no lo sabes. Lo que tienes que, o sea, yo lo que creo que y esa es la misión principal que tenemos que desarrollar como relaciones con inversores, una compañía tiene que meditar y pensar qué tipo de accionista quiere. Luego otra cosa es que lo pueda lograr, pero eso es una reflexión que todas las compañías deben hacerse. ¿Quién es el accionista ideal para la compañía que estoy gestionando, ¿no? Y en eso es lo que te tienes que centrar, en el accionista ideal que tú quieres tener o deberías querer tener. En España lo que sí ocurre, y también puede influir en este análisis, es que muchas compañías de las cotizadas tienen amo de verdad, o sea, tienen un dueño de verdad. Entonces, bueno, pues cuando la compañía está controlada, esa reflexión de quién debe ser mi accionista
puede tener un segundo sentido diferente. Pero también hay otras compañías que tienen un free float extraordinariamente alto. Y ahí es donde tiene la importancia quién es tu accionista. Luego lo que te venga por otros motivos que tú no puedes controlar, sea máquinas que deciden que compran y que venden, o sean fondos que simplemente invierten en índices, pues eso no lo puedes controlar. Por lo tanto, no. Yo creo que no es competencia en absoluto. Vamos. ¿Qué le pasa a la bolsa española? ¿Cómo la ves? Porque lleva tiempo, digamos, sin alcanzar un esplendor que propio de otras épocas, ¿no? Qué buena pregunta. Realmente a mí me causa mucha frustración ver lo que está ocurriendo con nuestro mercado de valores, porque realmente se hizo un máximo histórico de cercano a los 16.000 puntos en el primer trimestre del año 2000. Yo creo que se volvió a tocar ese máximo en el 2007 o el 2008, pero la realidad es que han pasado, se mire por donde se mire, más de 20 años o más de 10, y la bolsa está en 8.000 puntos, ¿no? Entonces, es muy frustrante ver cuando estás haciendo tu labor, y en muchas compañías de relaciones con inversores, que el mercado no tira. Y no tengo una explicación muy clara a por qué ocurre eso, porque si miramos otras bolsas, si miramos el Nasdaq, el Dow Jones, otros índices europeos, están todos en máximos. Y sin embargo nosotros aquí estamos en una situación que es paupérrima. La pregunta es ¿por qué? Sí, pues me encantaría poder tener una... Es verdad que hay compañías que lo han hecho muy bien, y a lo mejor lo que tendríamos que revisar también es el peso específico de determinadas compañías en los índices. Si uno piensa, por ejemplo, en la banca, yo creo que la banca, si no lo está haciendo bien, no es porque los banqueros sean malos, es porque la regulación los está matando, ¿no? Entonces, cuando tienes negocios que están muy regulados, pues puedes entender que no haya recorrido en ese valor. Realmente el caso de la banca yo creo que es clarividente, porque el propio regulador está matando a su tutelado, ¿no? En protección supuestamente de los ahorradores o la gente que tiene depositado su dinero en la compañía, y sin embargo luego por otro lado tiene una competencia absolutamente desleal por parte del capital riesgo, que deja el dinero mucho más caro y nadie les controla, ¿no? Entonces puede ser que por sectores regulados, la banca siempre ha tenido mucho peso específico en nuestros índices, pues lo explique de una manera u otra. Las compañías eléctricas, lo que está ocurriendo en estos momentos, en fin, tampoco tengo que explicarlo, pero si se ven penalizadas no es de extrañar, porque realmente pues también volvemos a un exceso de regulación. En el sector inmobiliario, sobre todo lo que es residencial, pues también estamos viendo un exceso de regulación. Por lo tanto, esa puede ser una explicación, que haya demasiado intervencionismo en el mercado, lo cual impide que determinadas compañías tengan el recorrido que previsiblemente tienen otras compañías en otros países que no tienen esa regulación. Bueno, esperemos que esto cambie, ¿no? Esperemos. Y que se anime también el panorama de las salidas a bolsa. Esperemos. Esta es la otra consecuencia de que no está habiendo casi salidas a bolsa, porque realmente el precio de cotizar es elevado en términos de costes, y parece que los beneficios no son tan claros en estos momentos, ¿no? Pues muy interesante, sin duda, todo lo que nos ha contado el presidente de AERI en esta conversación. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos podido entender mejor vuestro papel, Manuel, la asociación, 3 décadas, 30º aniversario. Hora de daros a conocer, y hemos intentado también desde este podcast que la gente conozca mejor lo que hacéis y cómo lo hacéis. Manuel Enric, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Igualmente. Bueno, pues si ha sido útil este tiempo de conversación, que seguro que sí, para muchos oyentes, pues nos damos por satisfechos y les convocamos para una próxima edición de FICA Café. Muchas gracias por la escucha. FICA Café, pasión por la comunicación.